Hablando de injusticias, esta es de otro tipo. Eric Lagunas, 21 años. Miguel Flores, 22 años. Dos jóvenes hispanos murieron la madrugada del 22 de noviembre del 2007 en un accidente de tránsito en Chicago provocado por un policía presuntamente en estado de ebriedad. Sin embargo, la decisión de la Fiscalía del Condado de Cook fue retirar los cargos. Esto ha puesto en tela de juicio la decisión, la transparencia y una posible conspiración o encubrimiento. John Ardelean es el oficial en cuestión. Ahora, este oficial fue grabado, sí, en un video, dentro de un bar, antes precisamente del accidente que causara la muerte de estos jóvenes. Ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted. Ese es él. Vamos a verlo. Está un barman atendiéndolo. Ahí está, otro shot. ¿Cómo no? Vamos a darnos unos shots. ¿Sabe usted qué fue lo que dijeron después de este video? Mire usted. Y se lo está dando una mujer, ¿no? Como muchas veces lo vemos cuando alguien sale a festejar. Bueno, le voy a explicar. Eran shots de agua. Esa fue la declaración del bartender. Me imagino que será un lugar al que acude regularmente. Fueron shots de agua. Será una nueva modalidad porque yo no conozco a nadie, primero que le sirvan shots y después que sean de agua. Pero esta fue la declaración, que fueron shots de agua en un bar. Será un bar ecológico, naturista, que nada más venden agua. Bueno, se le ve tomando, fueron, dicen, por lo menos 5 shots y 12 minutos. Ahí tiene usted las víctimas en pantalla. Estos son los vehículos, cómo quedaron. Minutos después de los shots que usted vio, se provocó esto cuando salió del bar y empezó a manejar inmediatamente en la vía contraria. Se estrelló contra el auto de las víctimas. Llega la policía a investigar. No, bueno, amigos de este policía, no le hicieron el examen del nivel de alcohol, porque para ellos él no estaba borracho. Pero 7 horas más tarde, un teniente en el cuartel lo ve a Ardelean. Le ve los ojos rojos y siente el aliento a alcohol. Le hace la prueba. Tenía 0.32. Entonces, un experto que estaba preparado para testificar dice que si 7 horas más tarde su nivel de alcohol era ese, al punto cuando salió del bar del accidente, tenía que estar por lo menos al doble del límite legal. El juez en este caso, allá en Chicago, es muy conocido por ser un juez pro-police o pro-policía. Y descarta la evidencia de los resultados, dice que fueron obtenidos ilegalmente. Entonces el testimonio no tenía credibilidad ni era razón suficiente para pedir esa prueba. Ah, y también que el bartender testificó, le digo que estaba dando shots de agua. Bueno, retiraron los cargos. Para hablar sobre este tema, nosotros tenemos en exclusiva de nueva cuenta a el abogado que está atendiendo el caso de ambas familias, Daniel O'Connor, de la familia Flores y Lagunas, allá en Chicago. Daniel, thank you so much again. Now, the communication is perfect, so I can see you. Can you listen to me? Yes, sir, I can. Good evening. Perfect. Thank you so much. We had some trouble on Friday, but now everything is okay. Tuvimos algunos problemas el viernes, pero ahora todo está bien. Daniel, I have been explaining our audience about this alcoholic test and how they didn't thought it was a legal way of acquiring these proofs. How is it possible that an expert can tell the country that 7 hours before he should be at a double above the permitted level of alcohol and not doing anything? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que estando un experto diciendo que estaría 2 veces por arriba del nivel permitido legalmente no pase nada? How is this possible? Well, they acquire a reading at some point in time. Unfortunately, as you explained to the audience earlier, it was over 7 hours after the occurrence that they actually had a breathalyzer taken. And they take a reading at that point in time, and then the expert can extrapolate back in time in how a body metabolizes alcohol. So over that period of time, the body gets less and less alcohol in the system. So they go back in time and get a rate of that metabolism, and that's how they find out what the rate would have been at the time of the occurrence. And as you explained earlier, it was more than double the legal limit was the estimate from not one but 2 experts. Ok, pues tú me está diciendo que lo que hacen es que ven el nivel de alcohol, de acuerdo a cómo metaboliza el cuerpo humano el alcohol, van 7 horas hacia atrás y que entonces se podía pensar que era el doble de acuerdo a los cálculos, no de un experto, sino de 2 expertos. Now,
I'm going to ask you something because I cannot understand how is this not a proof of this police officer driving, being drunk? ¿Cómo es posible que no hayan determinado que estaba manejando en estado de ebriedad? I think it is proof, and more than that, there is also video that I believe you have that shows him having the shots. It's not as if knocking out the test that says he had alcohol in his system somehow negates him having drank the alcohol. It's on tape. It's on video. There's no question. There's at least 5 shots of alcohol being consumed by this gentleman. There are several other drinks, and in fact, there's a bottle given to him for the road by the bartender. So there's no question that the video shows that he is drinking in a bar. In fact, the owner testified, the owner of that bar, the Martini Ranch, testified that the shots, more probably true than not, were alcohol, because that's all they sell there. People don't buy shots of water. Yeah. That's what I was going to tell you. I mean, I have never seen shots of water, first of all. Second of all, what are you going to do? Because, I mean, I can tell there's something behind all this. ¿Qué es lo que van a hacer? Porque hay algo detrás de todo esto. Conspiracy, maybe? Una conspiración, tal vez? What are you going to do? Well, here's what we have. We have a police officer who, about 2:30 in the morning, after consuming 5 shots and multiple drinks, gets a bottle given to him by the bartender on the way out the door. He's going to meet a young lady after 2:30 in the morning. He drives in his car on the wrong side of the road, about 60 miles an hour, passing cars, and he slams into a vehicle containing 3 young men. And unfortunately, he kills 2 of them and severely injures a third. Now, he's on the wrong side. Let's take the alcoholic test out of the picture. We have a video of him drinking. He's on the wrong side of the road by all testimony, and he's speeding. So that's reckless in and of itself, let alone aggravated with the alcohol. So the fact that they dropped the alcohol-related charges is terrible. But to drop the reckless charges for being on the wrong side of the road, I think, is irresponsible as well. All right. So, I mean, we want to do the follow-up of this, and if it could be possible to be with you. Let me give you the brief wrap. The very brief wrap-up is, I represent the family in the civil case. We won our case against Mr. Ardelean with the same evidence. We forced him to pay his full policy limits times 3. I still don't understand how the state didn't bear their own burden and hold him responsible criminally. We were able to do it civilly. We're very happy to do that for the family. But, you know, money doesn't bring back the loved ones. That's the important part about it. Yeah, you're saying it right. Thank you so much, Daniel. We will keep in touch with you, Thank you to see the outcome of this, because there's an investigation ongoing. Thank you so much. Have a good evening. Le digo rápido lo que opina la gente acerca de esto en el caso de Policía de Chicago. ¿Crees que se está cometiendo una injusticia con perfiles raciales? 93.54 piensa que sí, solo el 6.46% piensa que no. Entra al grupo Del Rincón, MN, en Facebook, y en Twitter, F Del Rincón. Rápidamente, un dato adicional que me dio Daniel. A este policía también se le entregó una botella para el camino por parte del barman, y a las 2:30 fue a recoger una mujer. Después de eso chocó a 60 millas por hora. Y aún así, retiraron los cargos criminales. Ganaron el caso civil con estas mismas pruebas. Pero el criminal, no. ¿Cómo es posible? Hago una pausa y regreso.